¿Vas a poder dormir? No sé. Creo que me voy a poner los tapones para no escuchar nada. Un amigo de seguridad. Sí, nos hubiese contado la mañana. Bueno, han llegado a las termas de Talacastro, baños termales de Talacastro, provincia de San Juan, departamento de Uyuni. Quería explicar un poquito lo que es el tema del agua, muy rica en azufre, sales, tiene tonificante para la piel, hace bien para las varices y otras cosas, otros minerales que deben ir arrastrando de abajo de la tierra en el repito, que bueno, que hace bien para la salud. No son milagrosas, pero yo les aseguro que hace bien. Deben más quedar invitados. Tienen que quedar invitados para que vengan al lugar a conocerlo, a disfrutar de las aguas, del paisaje, de la granja que estamos haciendo. Y muy tranquilo, muy familiar, un lugar hermoso. Para el que le gusta la tranquilidad, acá lo que sobra es eso. Vengan a visitarme y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Karen y Cruz. Y bueno, en su casa cuando quieran, 1.000.000 de gracias. Anoche llegamos muy tarde y aún así nos dio un lugar donde dormir, excelente, unas camas, nos explicó del lugar y la verdad que muy agradecido con Javier. Gracias, Cruz. Esperamos volver y nada, siga disfrutando de esta maravilla. Mi pequeño paraíso. El pequeño paraíso de Javier. Estamos iniciando el segundo día de bici después de tantas semanas de descanso y nos tocan 1000 metros de desnivel positivo, por Dios. Pero bueno, sabemos que después viene bajada. Dios quiera que lleguemos hasta ahí, no tengamos que dormir arriba y que lleguemos tarde como lo hicimos ayer. Así que a meterle pata duro hoy. Una bolsita de mandarina y yo como un boludo perdí la mitad. Pero bueno, ya. No todas, mira, se me cayeron todas. Ay, se te están cayendo todas. Es que no manejo las frutas, yo soy más del pan. Ay, mira, pinta de que están buenísimas. Ay, venía deseando Se nos terminó la ruta provincial, llegamos a la rotonda donde choca con la ruta nacional 149. Nosotros vamos en dirección oeste y ya luego para el sur, para Calingasta. Si seguíamos por la ruta por la 149, es la que conecta con el paso de Agua Negra hacia el norte. Hacia el sur y rogar que no nos agarre mucho viento. Hace mucho frío, pero el clima acá es muy cambiante, así que
posiblemente al terminar el día haya sol y esté cálido como ayer. Y cuando lleguemos a preguntar. Edu Martín, muchas gracias. Adiós, chao. Gracias. Martín, amigo de César de San Juan. Ya nos cruzó ayer y ahora nos paró de vuelta a saludar. Dicho y hecho, se despejó y hace un calor bárbaro, más que nada porque estamos subiendo. Alto. Allá está la Virgencita. Dale, faltan 200 metros. Después de 6 horas llegamos al punto más alto de la 149, desde la rotonda hacia Calingasta. Este es el santuario de la Virgen de Andacollo, muy lindo lugar. Tiene una zona como de camping, una zona de picnic, muy lindo para acampar. Está bueno como refugio, pero me parece que no nos vamos a quedar acá. Va a ser frío la noche, va a haber un viento bárbaro. Sí, frío y posiblemente a la mañana hay mucha niebla y tenemos un descenso fuerte de más de 26 kilómetros hacia el río San Juan, y mejor hacerlo ahora que está soleado, tenemos 1 hora y media más de sol, y no mañana esperar a que se disipe la niebla. Así que abrigarnos y a darle con toda la bajada.
rápido, vamos a meter la carpa. Estamos acampando acá en la construcción del dique. El seguridad nos dejó dormir, acampar por acá cerquita, pero bueno, nos comentó algo que hizo que comamos rápido y nos acostemos. Ya nos vamos a meter a la carpa. ¿Vas a poder dormir? No sé. Creo que me voy a poner los tapones para no escuchar nada. Un amigo de seguridad. Sí, nos hubiese contado la mañana. Voy a buscar los tapones. Muy buena onda los de seguridad. Agua caliente y agua fría. Listo, me ahorraron tener que sacar el calentador de 10. A ver si Karen ya se levantó. Anoche dormimos en lo que es el ex Pachaco, porque el pueblo ya no existe, pero Tambolar, la construcción del dique, está instalada aquí y bueno, la gente de la constructora nos dejó dormir de la reja para este lado, en una parte de arbolitos. Y cuando estábamos armando la carpa vino uno de los de seguridad para decirnos que no vayamos a meternos en la casa que está aquí atrás. Yo ya no me había metido, sino que había ido a merodear para ver si entraban las bicis, si podíamos subirla. Nos dimos cuenta que no había, acampamos acá. Pero ¿por qué nos dijo que no nos metamos? Al parecer, en esta propiedad acá atrás, vive un ente, a ellos les llaman bruja, que por las noches se manifiesta como un gato o un perro negro. Entonces lo que nos aclaró como recomendación fue que lo dejemos estar, merodear, que no los alimentemos, cosa que nosotros hacemos con todos los animales. Y que no nos metamos ahí porque la molestia de nosotros sería el problema. Aparte, hubo un camionero anteriormente que había estacionado y el mismo seguridad vino y le recomendó que se adelante un poco más porque no iba a poder dormir. Y bueno, como nos había dicho el seguridad, sí escuchamos ruidos, escuchamos que a la cola del camión lo golpeaban y no sé, era la madrugada, sentimos un sacudón en la carpa. No había viento, o sea que no sé qué creer y bueno, después sí vimos salir un perro negro de ahí. Lo miramos todo de lejos, después nos asomamos más la cabeza porque es como que no creo y si creo, no sé. Pero bueno, sí, la realidad es que eso pasó. La cuestión es que estábamos muy cansados igualmente, pero pudimos conciliar un poco el sueño, escuchamos esos ruidos. Igualmente llegamos a Pachaco con las historias que mucha gente nos contaba, que como ellos dicen, que acá asustan. Pero bueno, se dio que teníamos que acampar acá. Vivimos esa experiencia, sí, no fue mala, pero es anecdótico y conocer este lugar. Sí, y acá lo tienen como súper asumido porque toda la gente de seguridad acá vino y nos lo dijo así de frente, como que es algo ya normal, pero que bueno, hay que saber qué sucede para no asustarse, hay que mantenerse al margen y listo. Y bueno. Los de seguridad nos dejaron pasar para ir a conocer el santuario de la Santa de Pachaco, la capillita, así que se habla mucho de eso, vamos a conocerlo. Margarita Lima fue una muchacha que era conocida por su belleza y por ser muy bondadosa con todos. Falleció siendo muy joven a principios del 1900. Muchos años después de su muerte, sus restos mortales aún permanecían intactos. Esto, sumado a su generosidad en vida, dieron origen a la Santa de Pachaco. En el año 1939 se levantó una capilla en la cual permanece hasta la actualidad y donde muchas personas se acercan a pedirle y agradecerle los favores concedidos, favores que siempre hizo en vida y continuaría haciendo ahora. Desde que comenzó la construcción del dique, la Ruta 12 se encuentra cortada y las visitas a la cripta son escasas, al igual que el mantenimiento del lugar.
Se dice que en los últimos años este camposanto ha sido utilizado por personas que realizan rituales oscuros y que utilizan el alma bondadosa de Margarita para ello. En el santuario, además de flores y ofrendas, se encuentran escobas, un vestido negro y hasta hace poco el techo tenía un agujero a la altura del pecho de la difunta. Más allá de estas historias, todos coinciden en que Margarita fue una persona muy buena, servicial y generosa en vida y ciertamente merece todo el respeto y el honor. Bueno, hermano, muchas gracias. De nada, buen viaje. La verdad que un placer. Adiós. Gracias. Chao, chao. Para llegar a Pachaco hay que desviarse desde la ruta 149 por la que veníamos, por allá, en bajada. Se cruza el río San Juan, el puente, y hacia la izquierda está el desvío por la ruta provincial 12 y más o menos a 2,5 kilómetros está Pachaco, la caseta de control donde están los muchachos de seguridad que también mucha ayuda nos brindaron.